En una reunión histórica del G20 de turismo, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, así como líderes del sector privado global, presentaron un plan para salvar millones de empleos en el sector. Y precisamente para conocer de qué se trata, agradecemos que nos haya tomado la llamada Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo. Muy buenos días y gracias por atendernos esta llamada. Buenos días, Luis. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar con ustedes. Bueno, el turismo es esencial para la economía mundial, uno de los sectores más importantes, más grandes. Se han perdido alrededor de 100 millones de empleos. ¿Cuál es la situación actual económica para el mundo con la paralización del turismo por el COVID-19? Así es, viajes y turismo contribuye, como bien lo mencionas, el 10% del PIB mundial, 330 millones de empleos o 1 de cada 10. Y cuando vemos en los últimos 5 años todos los nuevos empleos que se generaron en todas las industrias y en todos los sectores, 1 de cada 4 fueron aportación de viajes y turismo. De acuerdo a las cifras que nosotros estimamos, al mes de septiembre, 121 millones de empleos ya han sido afectados a nivel mundial, lo equivalente a 3.5 trillones de dólares o 3.500 billones de dólares. Y para fin de año, esta cifra desafortunadamente estimamos que va a crecer hasta 197 millones de empleos o 5.5 trillones de dólares. Entonces estamos viviendo una época sin precedente, la peor de todas las crisis, y desafortunadamente esta crisis sanitaria ya es una crisis no solamente económica, sino social. Ahora, se dio una reunión histórica de ministros de turismo del G20 con 45 CEOs, aparte de consejeros y personas involucradas en el turismo, y llegaron a un plan económico que entra en vigor ya en este momento, ¿no? ¿Cuáles son los puntos importantes de este plan? Así es, Luis Carlos. Por primera vez en la historia, un país que obtiene la presidencia del G20, que en este caso fue Arabia Saudita, invita al sector privado. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo siempre ha participado en las reuniones del G20 de turismo, pero esta es la primera vez que se tiene una sesión especial para el sector privado. 25 presidentes y CEOs mundiales, algunos, como sabes, mexicanos, participaron en este evento histórico. Y a petición de Arabia Saudita también se creó un plan en el cual definimos 12 compromisos del sector privado y 12 acciones que requerimos de los gobiernos, porque no podemos generar estos empleos o recuperar estos empleos solos. Necesitamos el apoyo de los gobiernos, que se presentaron en este evento sin precedente. Todo este plan está basado sobre todo en recuperar los viajes a nivel internacional. Necesitamos poder coexistir con este virus, sí, proteger vidas y hacerlo de la mejor forma, pero también reactivar los viajes, el turismo, la economía y poder recuperar 100 millones de empleos, que casi 10 de esos, por cierto, están entre México y Latinoamérica. ¿Cuáles son los puntos más importantes entre estos 12 acuerdos a los que llegaron? Mira, 3 puntos muy relevantes de los 12 es que es urgente la coordinación entre países y la coordinación público-privada. Hemos venido trabajando de forma independiente, cada país protegiendo a sus diferentes ciudadanos, pero si llegó el momento que si no trabajamos en conjunto, las cosas van a estar peor. Entonces, eso es lo fundamental. Segundo es, para poder reactivar los viajes internacionales, es fundamental que haya un protocolo internacional de test o de pruebas, de forma que la próxima vez que hagas un viaje internacional se te haga una prueba antes de tomar tu vuelo, y si esa prueba, por ejemplo, de COVID sale negativo, se te permita abordar. De esa forma, cuando llegues a tu destino, por ejemplo, si vuelas de México a Londres, cuando llegues a Londres no tengas que entrar en una cuarentena, porque hoy si viajas a Londres de México tienes que estar 14 días aislado en tu hotel o en una casa o donde llegues, y eso no es viable para los viajeros internacionales y los viajeros de negocios. Entonces, para eliminar estas cuarentenas, estamos proponiendo las pruebas de salida que nos ayudan a aislar a los enfermos y poder seguir viajando. Lo mismo con aplicaciones de contact tracing, y para eso estamos probando unos corredores aéreos. Por ejemplo, vamos a sacar un piloto entre Londres y Nueva York, por mencionar uno, o de otras ciudades en Europa y América. Fundamental que en el país de llegada acepten que en la prueba del país de salida y se pongan de acuerdo, porque hoy la mayoría de los países hacen pruebas solamente de llegada, pero el virus ya se importó y eso no es suficiente.
Para la tranquilidad de los viajeros, ¿qué se está haciendo respecto a los protocolos de salud y las medidas de higiene? Hay tres cosas muy importantes para los viajeros. Una es los protocolos que ya implementamos. Desde el Consejo, como aprendimos en el 911, por ejemplo, en aquella situación que tuvimos en el 2001, se implementaron diferentes protocolos de seguridad que nos tardamos mucho en reconstruir la confianza de los viajeros. Por eso es que en esta ocasión, con el conocimiento adquirido, por ejemplo, los hoteles que ofrecieron cuartos a enfermeras y doctores que atendían a muchos pacientes de COVID en Italia, en Nueva York, en Madrid, ese conocimiento que mantuvieron esas instalaciones libres de COVID, lo incorporamos en nuestros protocolos. Desde el WTTC, nuestros members, que son más de 200 empresas mundiales, con el apoyo de la Organización Mundial de Salud, del CDC y diferentes expertos, creamos unos protocolos al más alto nivel, y a estos protocolos los hemos identificado con una estampa, un sello que se llama Safe Travel. Muchos destinos, más de 120 destinos en el mundo hoy en día, tienen los protocolos al mismo nivel que nosotros y se les ha otorgado este reconocimiento, este Safe Travel Stamp. Entonces, para los viajeros, por ejemplo, no solamente internacionales, sino nacionales, cuando visiten un destino, cuando visiten una ciudad o un hotel, busquen este sello, porque este sello les da la garantía de que este conocimiento, como decía, que se ha aplicado con cuartos que se ofrecieron a doctores y enfermeras y que está de acuerdo con la Organización Mundial de Salud, se incorporó con estos hoteles. Entonces, el riesgo de adquirir COVID ahí es mínimo y casi nulo. Sumado a protocolos de usar la máscara, por ejemplo, en cualquier forma de transporte, y sumado a las pruebas que se van a incorporar antes de viajar, sumado a esas diferentes iniciativas, nos van a ayudar a reducir lo máximo posible el riesgo y poder coexistir y convivir con este virus en lo que tenemos una vacuna, porque no podemos detener los viajes y el turismo, porque como decía, es la columna vertebral de la economía y contribuye con el 10% de la economía en el mundo. ¿Cuánto se invertirá para esta recuperación y para apoyar a las empresas de turismo? Porque se habla de pruebas rápidas, se habla de otras cuestiones, de estar capacitando constantemente para las situaciones de riesgo. ¿Y cuándo entra en vigor? Mira, el plan, a partir del primer momento, después del 7 de octubre, donde se lanzó, empezamos a trabajar con él. De hecho, ya estamos trabajando en corredores. Se está estableciendo un comité de observación para evaluar los diferentes avances y estar reportando. Estamos en constante trabajo con diferentes gobiernos del G20, por ejemplo, con Gran Bretaña, con Alemania, con España, Italia, Estados Unidos, por mencionar algunos. El costo de los compromisos del sector privado lo están adquiriendo los diferentes participantes del sector privado. Por ejemplo, los hoteleros mexicanos que ya invirtieron en implementar estos protocolos, en entrenar a su personal, en implementar todas las medidas necesarias, no solamente para proteger a los viajeros, pero también para proteger al personal que trabaja, todos los trabajadores del sector que trabajan en los hoteles, en los tour operadores, en las agencias de viajes, en los transportistas. Este costo ya se llevó a cabo o está en el proceso de llevarse a cabo. En el plan que nosotros hablamos, por ejemplo, las pruebas, estamos pidiendo pruebas rápidas, entre $5 y $10, y lo de menos es quién cubre esa prueba. Puede ser el viajero, puede ser el prestador de servicios. En algunos casos vemos que los gobiernos quieren cubrir por esa prueba. Lo que es fundamental es que la gente pueda viajar, que podamos reactivar el sector, que podamos recuperar los 100 millones de empleos que estamos estimando y que podamos tener una recuperación que se llama una recuperación en forma de V, que sean 18 meses, como lo que vivimos en la crisis financiera o como lo que se vivió en China, por ejemplo, cuando fue el brote de SARS, o lo que se vivió en México con el H1N1, que se recuperó muy rápido el sector, a diferencia de lo que vivimos en el 911, que fue una recuperación muy dolorosa que tardamos de 3 a 4 años. Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, buenas tardes y un saludo desde Londres. Un abrazo. Igualmente.